Hechos capítulo 9, versículo número 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Último versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y quiero hoy tomar de las visiones que ocurren en este pasaje y hablarte sobre una visión sin visión. Una visión sin visión. ¿Por qué no colocas tus Biblias abajo y levanta tus manos a Dios y dile: Señor Jesús, háblame hoy? Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, necesito que hables a lo más profundo de mi corazón. Si he venido a este lugar, Señor, es para poder escuchar tu voz. Es para poder, Señor Jesús, escucharte, Señor, y todo lo que tienes preparado para nuestra vida. Señor, te pedimos que seas haciendo una obra maravillosa. Te pedimos, Señor Jesús, que tu presencia, Señor, haga una obra en nuestras vidas, Señor. Todo corazón de piedra, vuélvelo en un corazón de carne, Señor. Estamos pidiendo que tú hagas la obra en nosotros como nunca antes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Alguien diga: en el nombre de Jesús. Amén. Le das un aplauso al Señor y te puedes colocar cómodo en su presencia. Aleluya. Una visión sin visión. Saulo, desde su niñez, desde que tenía uso de razón, ha sido destinado para grandes cosas. Es un hombre que desde muy temprana edad podemos ver el hecho de que es un escogido entre la sociedad para así llevar a cabo grandes hazañas y llevar a cabo lo que él ve como la voluntad de Dios en su vida. Es conocedor de la palabra, es un hombre que tiene mucho de qué gloriarse en la carne, como lo dice Filipenses capítulo 3 y versículo 4, donde dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y tenía todo esto que podía decir acerca de sus comienzos y de todo lo que pudo hacer en la tierra en sí. Y habla también sobre que él estudió a los pies de
Gamaliel y todas las cosas que él pudo hacer en lo humano y todas las diferentes expectativas, dice la Biblia en Hechos capítulo 22 y también en el versículo número 2, el versículo número 1, donde dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros estando en Jerusalén. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, recuerda, él era hebreo de hebreos, y cuando él empezó a hablar, dice la Biblia que guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando sobre Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea que él tenía algo de que gloriarse en su carne desde su niñez, desde que se levantó, y había una visión sobre lo que él debería de ser y lo que él debería de portar y lo que él y las expectativas de que había detrás de este gran Saulo. Y hablamos sobre su manera de aprender las diferentes leyes y los diferentes lenguajes y la diferente retórica, y sobre su expectativa que venía cuando él se levantaba a los pies del mismo Gamaliel. Pero también vemos como en Hechos capítulo 5 Gamaliel tiene algo singular, y es que él reconoce que lo que ha pasado con estos discípulos, que lo que ha pasado cuando Jesús vino a esta tierra, no es normal. Porque dice la Biblia de que cuando vinieron todos estos discípulos en Hechos capítulo 5 y Pedro viene con los otros discípulos y también apóstoles, y viene un concilio de diferentes fariseos, le preguntan a este Gamaliel, y esto lo vemos en el versículo 34, donde dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y él empieza a relatar sobre diferentes personajes bíblicos, sobre Teudas, habla sobre Judas el Galileo, y se habla sobre el hecho de que en esos días llevaban en pos de sí a mucho pueblo, pero cuando estas personas morían, inmediatamente todas las personas que los seguían eran dispersados. Y esto lo vemos en el versículo 37, en donde él empieza a explicar que todas estas personas, y empieza a comparar a Jesús con un Judas, y empieza a comparar a Jesús con estos otros personajes que se levantaron, pero que al momento que ellos murieron, dice la Biblia que todos los del pueblo que le seguían y le obedecían eran dispersados. Pero que había algo tan notorio sobre Jesús, que ellos no se dispersaron, sino que ellos antes se multiplicaron. Que había algo muy diferente acerca de Jesús, porque que vino uno y todo el mundo le seguía, moría y todo el mundo se iba. Pero por un momento empiezan a pensar: pero espera un momento, porque cuando muere Jesús se le aparecen a varias personas, pero después también en ese aposento alto habían 120, en vez de estar dispersos, dice la palabra que están reunidos bajo un solo sentir y un solo propósito, y que después se bautizan miles de diferentes personas que en vez de estar dispersados se empiezan a multiplicar. Pero después también dice la palabra en el versículo 38, dice: y ahora os digo, esto es Gamaliel, el que le enseñó a Saulo, el que fue el mismo profesor de Saulo. Mira lo que dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero mira lo que dice el versículo 39, Dios mío, dice: mas si esto es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Y hasta el día de hoy, mira a tu alrededor, todavía está la iglesia del Dios viviente. Porque esto es de Dios. Y no importa la potestad que se coloque, no importa que venga contra tu vida, si tan solo sabes que tu vida está en las manos de Dios, el diablo le va a tocar luchar contra el mismo Dios. No sabes que lo que está dentro de ti es mayor que lo que está en el mundo. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Esto es lo que Gamaliel tiene en su corazón como doctor de la ley, como profesor de Saulo. Pero es algo tan curioso porque Saulo no obedece a esto, sino que Saulo prosigue a ir ante el sumo sacerdote y ante los oficiales a pedir carta para poder arrestar a los cristianos y matarlos. Aunque su profesor Gamaliel tiene este pensamiento que déjelos quietos. Déjelos quietos. Y Saulo es uno de los causantes en el cual vemos como Esteban muere, como otras personas mueren, como pasa una cosa y la otra, en donde Saulo es perdonado de su pecado por causa de que Esteban antes de morir le dijo: Señor, que no les cuentes esto como pecado, no les cuentes este gran hecho atroz. Y dice la palabra en Hechos, entonces, yendo a nuestra lectura, que en el versículo número 9, él tenía, en el capítulo número 9 de Hechos, él tenía una cierta visión de que todo esto, que de todo este Jesús, que de todas estas personas están erradas, es simplemente herejías, son cosas como no racionales de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que yo estoy envisionando. Lo que estoy envisionando no va de acuerdo con esto sobre Jesús. Y Gamaliel le dice: mira, no te metas con ellos, porque vas a estar luchando contra el mismo Dios, vas a ser hallado luchando contra Dios. Y mientras que Saulo está en camino a Damasco para poder entonces poder alcanzar a muchos más cristianos en este lugar, ese mismo Gamaliel que le dijo: mira, no te metas con ellos, porque vas a luchar contra Dios. Dios se le aparece en el medio de su camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Gamaliel le dijo: no te metas con ellos, porque vas a luchar contra Dios. Y de un momento a otro Jesús se le aparece y le dijo: yo soy el Dios que tú estás persiguiendo. Yo soy el Dios que Gamaliel te dijo que no te metieras con ellos, porque yo defiendo a mi pueblo. Yo hago lo que tenga que hacer con tal de que ellos sobrevivan. Dios se le aparece, Dios mueve lo que tenga que mover con tal que tú sobrevivas otro día más. Y de un momento a otro dice después, cuando su nombre se convierte a Pablo, en Hechos capítulo 26, dice: era tanto el esplendor, que era más fuerte el esplendor de Jesús que del mismo sol. No solamente dice eso, sino realmente dice: mira, ustedes no entienden. Cuando yo digo que soy perseguidor, cuando yo les digo que era perseguidor de la iglesia, era tanta la opresión que yo los hacía blasfemar. Que sí, ellos tenían unas convicciones, pero yo los presionaba tanto y le estaba infligiendo tanto dolor que los hacía blasfemar. Por eso cuando habla sobre la muerte de este Esteban, también habla que Saulo estaba ahí en el medio y no dijo ni una sola palabra, solamente levantó los ojos, y cuando entregó el Espíritu le dijo: perdona este pecado que ellos están haciendo. Por eso recalca la muerte de Esteban, porque nunca
blasfemó a Dios a pesar de lo que le estaba pasando. Pero habían otros discípulos, habían otros cristianos que él sí pudo hacerlos blasfemar por causa de esta presión que colocaban ellos y por causa de que su convicción no estaba tan cimentado. Pero ahora también Pablo ahora reconoce algo y él dice después de estas palabras: el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo también sé que si muero a causa de este nombre habrá valido la pena. Es algo tan increíble. ¿Por qué? Estoy construyendo algo y gracias por tu paciencia, pero dice la palabra del Señor que él queda completamente ciego y ahora el hombre que está liderando ahora está siendo llevado y cargado hacia Damasco. Damasco es históricamente la ciudad más antigua de toda la tierra, porque Damasco lo vemos desde Abraham en Génesis, y es la ciudad todavía viviente, es decir, que todavía hay población y todavía hay estructuras más antiguas de toda la tierra. Y Damasco es el único lugar en este entonces en donde habían rutas internacionales para diferentes partes. Era un cruce importante internacional que venían personas desde lo que era Egipto hasta lo que era Asia, hasta lo que era después Roma, y había todas las rutas internacionales pasaban por Damasco, y es justo el lugar que Dios quería llevar a Saulo, porque Saulo después sale de Damasco a empezar a ser misionero y llevar la palabra de Dios. Y es justo el lugar, no fue en Jerusalén, fue en Damasco, porque en Damasco habría espacio para todas las diferentes partes de Asia Menor y de Roma, en donde él fue el primer misionero. Y esto es sorprendente porque dice la palabra que lo llevan hacia Damasco. Y dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni tampoco bebió. Y no tenía ganas de nada de lo natural, no había deseo por lo natural. Pero dice la palabra que viene una visión sobre Ananías y le dijo: mira, quiero que te levantes, porque resulta que allá en la casa de este Judas, ahí hay un Saulo orando. Es increíble lo que pasa cuando Él brilla sobre tu vida, que cambia la perspectiva, en donde la necesidad de Saulo era responder a su visión, responder a lo que él quería hacer. Él quería seguir creciendo y creciendo, y él quería seguir subiendo de esos rangos y siendo reconocido por la sociedad, y teniendo todas estas órdenes, y donde él caminaba, que la gente tuviera ese respeto y el cierto temor. Era tanta esta fama que el mismo Ananías, aunque era un mismo discípulo, aunque podía ver y aunque podía tener visiones, aún así tenía un cierto recelo para obedecer a la palabra que Dios le estaba hablando, porque conocía la fama de este Saulo. Pero hay algo tan hermoso, y es de que hay veces en donde la visión que tú tienes para tu vida y lo que tú deseas para tu vida, a veces Dios tiene que bloquear tu visión para poder por fin colocarte en la postura de oración. En donde bloquea la visión que tienes al frente tuyo, en donde ahora estás pasando por algo en tu vida, donde ahora estás pasando por un momento en el que no sabes qué rumbo tomar, en donde no sabes cuál es el paso a seguir, en donde parece que como que todo el mundo te está ayudando a llegar hacia tu destino, porque tú no te la llevas por ti mismo, en donde tú te pregunto: ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cuáles son tus deseos, tus anhelos? Y tú no tienes respuesta, porque no tienes un rumbo fijo, porque parecen escamas en tus ojos, en donde no sabes para dónde ir. Pero es justo
oración. Y cuando no tengas visión de lo natural, es lo que Dios te quiere llevar a encontrar una visión de lo espiritual. Pero la visión de lo espiritual solamente se consigue en la oración. Y ahora se encuentra un Saulo con una visión, pero sin visión. En donde está ciego para ver lo natural, pero ahora sus ojos están viendo lo que Dios le quiere revelar. En donde ahora él está viendo solamente lo que Dios quiere que él vea. Y a veces lo que necesitamos es que por un momento cerremos los ojos hacia lo natural, a lo que nosotros pensamos que solamente esto es posible porque lo podemos ver. Pero hay momentos en donde tú cierras tus ojos y dices, tú sabes qué, voy a soñar los sueños que Dios tenga para mi vida. Tú sabes qué, yo voy a dejar de mirar a lo natural y poder mirar qué es posible en lo natural. Y voy a cerrar mis ojos en oración y voy a permitir que Dios me dé una visión clara de lo que Él tiene para mi vida. Porque si sigo mirando con mis ojos naturales, voy a salir de cosas y confundido, defraudado, desmoralizado. Si miro lo que hay en este momento, yo de pronto me quiero rendir y tirar toda esta toalla y seguir adelante. Pero si por un momento cierro mis ojos y empieza a descender una visión del cielo y empieza a ver miles y miles de personas restauradas por el poder de Dios, de pronto ahora estás soltera, pero si cierras tus ojos vas a ver cómo Dios te va a mostrar que Dios sí tiene una reconciliación y Dios sí tiene algo grande para tu vida. Si por un momento tú cierras tus ojos a lo natural y empieza a Dios a darte una visión de lo sobrenatural, ahí vas a comprender que ahí está todo lo que Dios te quiere mostrar. Dios a veces tiene que pasarte por un proceso en el que no te quede de nada más sino entrar en oración. En el que mira, no puedo hacer nada más sino orar. Y de un momento un Saulo, lo único que podía ver era una visión del cielo. Lo único que había en sus ojos, es la palabra que cuando oraron por él eran como unas escamas que le caían de sus ojos. Pero en donde Dios te lleve a una dependencia, en donde ya tú no estás envisionando nada en lo natural, sino que es Dios colocando algo al frente de tus ojos, en el que ahora tienes dirección, en el que ahora sabes para dónde ir, en el que ahora viene una visión desde el cielo. Pero a veces permitimos que nuestra visión que tenemos de nosotros mismos bloquee la visión que tiene Dios para tu vida. Pero hay algo tan hermoso, porque Ananías podía ver en lo natural y podía ver en lo espiritual, pero nunca hablaba de la visión de lo divino, sino que habló de la visión de lo natural. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, y quiero llevarte a esto el día de hoy. De que Dios te está intentando revelar cosas en lo espiritual, pero lo estás combinando con la visión que tienes en lo natural. Y es por eso que no hay obediencia en proseguir a lo que Dios tiene para tu vida. Pero lo que Dios hoy te quiere mostrar es que tú necesitas que la luz de Dios empiece a brillar sobre tu vida. Que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera tu camino, en el que tú estás enfocado en el reflejo de Dios y no en las opiniones de tu corazón y de tu mente. Porque tú tienes tantas opiniones en lo que te parece a ti racional, en lo que te parece a ti que de pronto debería ser. Y mientras tanto Dios te está revelando cosas. Mientras tanto Dios te está diciendo: este es el camino que tengo para ti. Este es el camino que tengo para ti. Este es el camino que tengo para ti. Y lo mismo es que Ananías, al igual que Saulo, tenía una visión sin visión. Saulo tenía una visión espiritual sin la visión terrenal.
Y Ananías tenía una visión natural sin una visión espiritual. Porque cuando supo de Saulo, lo que le dio fue miedo. Pero que le dijo, no, es que tú sabes que él aún aquí, en Damasco, tiene autoridad para poder prender o poder acoger a los que somos cristianos y nos puede matar. La pregunta es, ¿quién tenía más visión? ¿Ananías o Saulo? ¿Quién tenía una visión más clara de lo que Dios quería hacer en su vida? ¿Ananías o Saulo? Porque antes que Ananías supiera, ya Dios le estaba revelando a Saulo quién era Ananías. Y es increíble cómo Saulo nunca pidió explicaciones sobre la visión, pero Ananías sí pidió explicaciones sobre lo que estaba viendo. Tanto fue la explicación que mira lo que dice Hechos capítulo 9. ¿Eso está ayudando a alguien hoy? Amén. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Aleluya. Imagínate. Aleluya. No se caiga. Mira lo que dice. El Señor es tan paciente porque otra vez Ananías está pidiendo explicaciones a Dios si lo que Dios le está diciendo que haga, si lo debería de hacer o no. Se parece a muchos de nosotros a veces, ¿verdad? Donde estamos pidiendo las explicaciones a Dios. ¿Seguro, Señor? ¿Seguro que quiere que sacrifique así? ¿Seguro que quiere? ¿Seguro? Pero Saulo simplemente dice, mira, yo lo único que sé es que Dios me acaba de revelar que un tal Ananías, no sé quién es, va a venir y me va a ayudar a recobrar la vista. Y el Señor le dijo a Ananías en el versículo 15, ve. Es increíble. Porque en el versículo 11 le dijo, mira, levántate y ve. Y en el versículo 15 le dijo, mira, ve. Solamente vaya. Hágale. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahora esto es controversial porque Saulo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Él no se mezclaba con gentiles. Él no se mezclaba con gentiles. Y esto para Ananías le suena ilógico porque sabe quién es él. Entonces yo voy a ir a recobrar la vista a alguien y después ¿cómo vas a hacer para convencerlo a él que vaya en presencia de los gentiles, sabiendo que gentiles y judíos no se la llevan? Y pone a los gentiles primero que a los hijos de Israel. Y le digo, mira, lo único que quiero es que vayas. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Lo que tú no comprendes, Ananías, es que yo desde el vientre yo ya lo conocía. Lo que tú no comprendes, Ananías, es de que desde su niñez, cuando estaba aprendiendo hebreo, cuando estaba aprendiendo la ley, cuando estaba aprendiendo sobre escritura, cuando estaba aprendiendo todas estas artes para poder hablar y toda esta retórica, yo lo estaba formando porque después le estoy dando la habilidad para que después pueda escribir 13 cartas paulinas. ¿Y dónde aprendió eso? Pues aprendió desde su niñez. Cuando pensaba que lo estaban formando para ser alguien grande entre la sociedad judía. No, yo lo estoy formando para ir en presencia de los gentiles. Le estoy diciendo a alguien en el día de hoy, tú has sido un instrumento escogido desde antes
pueden hacer. Y Dios te ha llevado por tanto proceso simplemente para que hoy comprendas el por qué Dios te ha escogido. Lo que tú no comprendes es que hubo un cierto Moisés que tuvo que ser llevado en una cierta canoa por un río turbulento para poder llegar hasta donde estaba la hija del mismo faraón y poder ser criado en ese palacio real y poder darle todas las diferentes retóricas y todo ese lenguaje para después estar de pie al frente de faraón hablando el mismo idioma, poder después estar liderando a todo un pueblo de 3 millones de personas, poder saber cómo defenderlo contra las amenazas, aprendiendo toda la parte militarística desde el mismo Egipto, porque permitió Dios que Moisés se criara en Egipto, para después saber que este es un escogido mío para ser el liberador de todo el pueblo. Lo que le vengo a decir a alguien es que lo que tú has vivido nunca ha sido en vano, pero que tarde o temprano vas a comprender algo en tu mente. Tú eres un instrumento escogido. Tú eres un instrumento escogido. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. El testimonio que tú tienes es tuyo y nadie te lo puede quitar. Tú puedes ayudar a alguien que ha pasado por el abuso. Tú puedes ayudar a alguien que ha pasado por el divorcio. Tú puedes ayudar a alguien que ha pasado por un abuso infantil. Tú puedes ayudar a alguien que ha sido bofeteado y decirle si hay una salida, si hay una restauración, y su nombre es Jesús. Tú tienes algo dentro de ti, es que tú eres escogido a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Tú eres un escogido de Dios. Ananías, lo que tú no comprendes es que tú ni siquiera quieres irle a ayudar a recobrar la vista. Ananías, tú prefieres que siga teniendo una visión sin visión. El problema es que ese tiene que ir en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y al frente de los hijos de Israel. Y lo que pasa es que si lo dejo ciego, lo van a ver como un rechazado de la sociedad, porque en ese entonces a los ciegos ni siquiera se les permitía entrar al templo y a la sinagoga, sino que eran rechazados de la sociedad. Ananías, ¿tú qué prefieres, obedecerme o parar ahí el ministerio de Pablo? Ningún ciego va al frente de reyes. Ningún ciego va al frente de reyes. Por eso necesito, Ananías, que escuches mi voz y obedezcas. Y quiero que vayas y le pongan las manos a este Saulo. Inmediatamente va a recobrar la vista. Y Saulo va a comprender que lo que ha estado viendo cuando está ciego es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso revelándole. Saulo, es que Ananías, no es solamente por ti, es por él, para que él esté convencido que lo que está viendo no son cosas imaginarias de su mente, pero va a recibir una revelación que yo le estoy mostrando visiones claras en el Espíritu. Necesito que él ahora tenga una visión con visión. Y lo que siento en mi espíritu en el día de hoy, y ya voy a terminar, es esto. Que a causa de tanto de lo que tú has vivido, se han creado escamas sobre tus ojos, en el cual tú nos estás viendo claramente lo que Dios quiere para tu vida. Tú puedes ver lo natural, pero el enemigo y el proceso ha formado escamas en tus ojos espirituales, en el que ves lo natural, y por eso andas en depresión, andas pues en diferentes cuestionamientos, andas con diferentes dudas y diferentes miedos, porque tú has tenido escamas en tus ojos espirituales
en el que Dios te ha intentado revelar y mostrar y mostrar y mostrar y mostrar y darte visión de lo que tiene para ti, pero esas escamas están tan adheridas a tus ojos espirituales en los que no puedes ver claramente todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero lo que yo siento hoy en el nombre de Jesús, que tú vas a tener una visión con visión en esta tarde, en el que van a descender escamas de tus ojos espirituales y vas a poder ver claramente la visión que Dios tiene para tu vida, porque tú sí eres un instrumento escogido de Dios. Tú sí eres un linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Tú sí eres deseado por Dios. Tú sí eres amado por Dios. Dios sí tiene grandes cosas para tu vida. Pero esto solamente lo recibes en oración. La Biblia lo que dice sobre Saulo es que su reacción a su ceguera es oración, y en medio de su oración alcanzó la visión. ¿Quieres saber cómo ver más allá? Necesitas meterte en oración. ¿Quieres saber cómo llegar al próximo nivel en Dios, en el que ya pares de ir por las nociones de la vida? Tienes que llenarte de oración. Tienes que llenarte de su espíritu. La Biblia dice que él recobró la vista, lo bautizaron y fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí en Damasco, en el cruce internacional, comienza su ministerio. Estaba justo en el centro. Él estaba yendo para hacer un mal y ahora está justo en el centro del propósito de Dios. Tú tenías una visión muy diferente de lo que iba a ser tu vida, de lo que iban a ser tus 30, tus 40, tus 50, tus 60, tus 100, lo que sea. Tú tenías una visión acerca de eso, y eso era lo que tú estabas tratando de proseguir. Pero Dios te ha traído a un Damasco que es el comienzo de la obra que Dios tiene para tu vida. Y siento esto en mi espíritu en esta tarde, que tú vas a pasar acá al frente y tú vas a empezar a orar y levantar tus manos, y vamos a poner nuestras manos sobre tu cabeza, y escamas van a bajar de tus ojos, y ahora por fin vas a tener una visión con visión. Ahora por fin toda la ceguera espiritual se va a ir. Que la luz de Dios va a resplandecer sobre tu vida. Y ahora vas a ver claramente lo que Dios tiene preparado para ti. Yo te voy a pedir que te coloques sobre tus pies. Quiero que pases acá al frente un momento. Cada persona que está en este lugar, quiero que pases acá al frente un momento. No quiero que te arrodilles. Quiero que levantes tus manos a Dios ahí en donde tú estás. Quiero que levantes tus manos a Dios. Quiero que empieces a hablar en el nombre de Jesús. Quiero que hoy haya un ruego de ti. En el nombre de Jesús. Y quiero que le digas: Señor, ahora necesito ver claramente todo lo que tienes para mi vida.
quiero, Señor Jesús, y esto es lo que va a pasar cuando vamos a imponer nuestras manos sobre tu cabeza, como lo hizo Ananías con Saulo. Y dice la palabra que inmediatamente cayeron escamas de sus ojos y él pudo recobrar la vista. Y siento que hoy, en el nombre de Jesús, cuando pongamos nuestras manos sobre tu cabeza, vas a empezar a tener visiones de lo que Dios tiene para tu vida. Vas a empezar a tener visiones de lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a empezar a orar por los hombres y las mujeres. Vamos a poner nuestras manos sobre ellos. Inmediatamente van a empezar a tener una visión de lo que Dios tiene para sus vidas. Y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero que levantes tus manos. Abre tu boca y empieza a declarar unas cuantas cosas en el Espíritu. Empieza a declarar unas cuantas cosas en el Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.